había el baile, Sí. llegábamos, había un baile a lo mejor hasta 2 horas allá después, ¿Y dónde era el baile? ¿Dónde era el baile? donde se esvillaba. Yo hacíalo ahí bajo en el horno. Bajo el horno. Venían dos un tocadiscos del Puntal. Y ahí estaba, ¿qué es yo? Había un paisano ya mayor, como yo a lo mejor, de aquella. Sí. Un matrimonio que vivía ahí, no tenía hijos. Y también ahí en las villas, y ahí cuando aquello de la yenca. Sí. Y prestaba ya que hombre, ver bailar la yenca, ¿qué es yo? Pero lo que más jugábamos era un montón de hojas después de billar. Y sentábamos todos y en suelo y uno en medio y de ahí con una alpargata. Y la alpargata pasaba por debajo de las piernas al que estaba de lado, al otro, y los mozos ahí, el que caía arriba llevaba unos alpargatazos. Sí. Y después cuando él la cogía, para coger a alguien, cuando daban, tirabas a él, si era para aquel lado, bien, y si corría la pelota para el otro, pues no la cogía. Sí, Y sí, así sí. estaba la cosa. Y Y para las pollazas, ¿cómo vos organizabais? nada, yo no sé, enterábamos, había en tal sitio hay unas folladas tal día, hay baile y tal. Hasta goles íbamos, ¿eh? Sí. Me cago en la mar. Yo no, y para ahí para acá, contra Cazanes también, pero yo no, para ahí no fui nunca. Había muchos, ¿no? De aquella, hombre. Y entonces ibais a la casa, echabais una mano y No, luego... estábamos allí espillando. Había un Sí, montón de maíz a veces que me claro, quemé, claro. pero había mucha gente, ¿eh? Sí. No sé yo. Y para allá arriba, íbamos también para aquí para arriba, para los casas de allá arriba, y subíamos con el que tenía un baruco ahí, que todavía existe ese bar, pero él no, ya murió de tiempo. Y él tocaba la gaita, Ah, y bueno. iba por ahí tocando la gaita, y les hijos de él, iban también, y tenía 5, me parece. Sí. Y subíamos por ahí arriba, y después bajábamos, a lo mejor a las 11 de la noche más, cantando allí por los prados, por los caminos, por donde fuera. Ay. Y así andábamos, y una casa, la otra. Yo no sé cómo se sabía todo, ¿eh?